música. Permíteme contarte algo que he descubierto tras años de observar a la gente en silencio. Aquellos que no hablan en exceso suelen ser los que más saben. Se quedan ahí, callados, contemplando música, mientras el resto del mundo satura el ambiente con ruido. No están distraídos, están atentos, no son tímidos, están evaluando, no resultan fríos, están resguardando algo valioso, su vitalidad, su serenidad, su visión del universo. Verás, el silencio no está vacío, está repleto de lo que la mayoría pasa por alto. Cada matiz, cada suspiro, cada brillo en la mirada de alguien. Para los callados las palabras valen oro y las emplean con mesura. Si alguna vez te han dicho que eres demasiado reservado, quiero que escuches esto. Esa reserva no es un defecto, es una clase de sabiduría que los ruidosos rara vez captan. Música. Música. La psicología de las personas que hablan poco es compleja, profunda y con frecuencia malinterpretada. Porque para ellos, el silencio no implica ausencia de ideas, es el peso de multitud de pensamientos simultáneos. La mayoría de los reservados no abren la boca salvo que tengan algo relevante que expresar. Eso ocurre, música, porque su mente no solo elabora lo que desean decir, analiza todo lo anterior, lo concurrente y lo posterior. Música. ¿Quién presta atención? ¿Cómo impactará esto? ¿Cuál es el verdadero sentido oculto? Música. No se trata de rumiar en exceso, es inteligencia emocional en acción. Los expertos en psicología lo han investigado. Música. Quienes hablan menos suelen mostrar mayor autoconocimiento, dedican más tiempo a meditar antes de responder. Música. No es que ignoren las emociones, sino que las viven con tal intensidad que las palabras a menudo, música, no logran reflejar lo que bulle en su interior. Ahí surge el equívoco, porque el entorno que habitamos premia el volumen. Celebra la seguridad altisonante, las posturas que resuenan y las temperaturas que dominan un espacio. Pero el reservado comprende algo que pocos perciben, que el bullicio no equivale a hondura. Música. Que charlar más no hace tus conceptos más verídicos y que las expresiones más impactantes son a veces las que no hace falta pronunciar. Reflexiona sobre ello. Música. En cada salón hay esa figura que no dice gran cosa, pero cuando lo hace, todos se detienen y atienden. Eso no es casualidad. Es estima ganada mediante el mutismo, porque el silencio genera presencia y la presencia, magnetismo. Los callados funcionan de otro modo. Perciben música por menores que escapan al resto, la mano temblorosa en una charla, la pausa antes de que alguien hable, el cambio de atmósfera al entrar alguien. Es como si descifraran los intersticios del conducta humana. Música. Eso no es hechicería, es identificación de patrones, y surge de la vigilancia, no de la intromisión. Música. Al reducir el diálogo, la mente se agudiza. Empiezas a captar lo no verbalizado. Comienzas a intuir lo que los demás ocultan, y eso otorga un tipo de fuerza. Música. La fuerza para comprender sin prejuzgar, para compadecer sin dominar, y para traspasar las caretas que la gente música usa. Pero ojo, ser callado no implica tranquilidad interna. Para muchos, el silencio es un escudo. Música, un medio de confinar el desorden. Un reservado puede aparentar sosiego exterior, pero en su cabeza orquesta un sinfín de reflexiones, opciones, recuerdos, música e inquietudes tocando a la vez. Por eso titubean antes de expresarse. Buscan equilibrio antes que estruendo. Algunos psicólogos, música, sostienen que los individuos callados exhiben mayor introversión, lo que no equivale a temor social o encierro. Significa gestión de energías. Se revitalizan en la soledad, hallan calma en la quietud interna. Y el exceso de clamor, sea verbal o sentimental, los agota. Así, seleccionan sus términos como un pintor elige pigmentos, continuo, con intención, con deliberación. No va de ser enigmático, va, música, de ser exacto, porque para un callado, las palabras pesan, y una vez dichas, no se recuperan. Pero el silencio también puede nacer de algo más hondo. Una niñez llena de malentendidos, una existencia repleta de instantes en que alzar la voz provocó repudio o burla. Música. Así, en lugar de batallar por ser oídos, aprenden a oír, a escrutar primero, a verbalizar después. Música, si acaso. Con el paso del tiempo, esto se convierte no solo en rutina, sino en mecanismo de subsistencia. Música. Cuando has asimilado que la gente suele escuchar para contestar, no para captar,
El silencio parece más seguro y esa seguridad, refugio. Pero no, música, confundas esa seguridad con fragilidad. Porque en esa reserva habita una de las habilidades más escasas del orbe, la capacidad de razonar antes de contestar. En una sociedad impelida por juicios inmediatos y arrebatos sentimentales, eso es un don extraordinario. Quienes hablan menos tienden a obtener puntuaciones elevadas en indicadores de autorregulación, la facultad psicológica de frenar impulsos. Pueden experimentar ira, irritación o entusiasmo sin que domine su expresión. Música. Hacen alto, cavilan y optan por sus términos con precisión quirúrgica. Música. Eso no es inactividad, es dominio. Y por eso tantos pensadores brillantes, escritores y creadores a lo largo de la historia empezaron siendo observadores antes que charlatanes. Habitaban en los rincones más silenciosos de su cabeza, uniendo conceptos que nadie más percibía. Pues el mutismo engendra sabiduría. Es en la calma donde la imaginación florece, donde surgen reflexiones profundas y madura la comprensión. No se capta la realidad en medio del bullicio. Solo se intuye en la paz. Pero seamos sinceros, mantener el silencio en estos tiempos es un reto. La gente asocia el vacío sonoro con incomodidad. Intentan tapar cada intervalo con sonido, cada instante de quietud con palabras, y si no sigues ese compás, te tildan de raro, distante o gélido. Pero, ¿y si el silencio no es un fallo en el flujo social? ¿Y si representa un ritmo superior? Uno que atiende más de lo que verbaliza, que capta antes de responder. Porque el callar no implica inactividad, significa que todo bulle en el interior. Tal vez por eso las personas reservadas logran vínculos tan intensos cuando al fin se expresan. Cada frase que pronuncian ha pasado por un tamiz de reflexión, compasión y veracidad. No buscan deslumbrar. Aspiran a comunicar con honestidad, nitidez y sutileza. Un estudio de la Universidad de Helsinki reveló que quienes son más reflexivos y callados exhiben mayor actividad cerebral en zonas ligadas a la empatía y la autoobservación. Eso implica que su silencio no es hueco, sino elaboración mental. No solo prestan oído a los demás, también se escuchan a sí mismos. Sin embargo, esta introspección conlleva un precio, porque al percibir en exceso, captar demasiado y emocionarte tanto, terminas cargando un peso invisible. Los tipos tranquilos suelen actuar como esponjas afectivas, empapándose de lo que les rodea. La tirantez del ambiente, la melancolía en una voz, la vibración de un diálogo. Por eso el aislamiento les resulta tan reparador. No es soledad, es una limpieza interna. Aún así, cuando aman, lo hacen con toda el alma. Cuando se implican, es de corazón. Cuando apoyan a alguien, no surge de un deber, brota de una conexión espiritual, ya que evitan lo superficial. Rechazan el parloteo trivial, pero abrazan el sentido profundo. Si has conocido a alguien así, que habla en voz baja pero sus ideas perduran en tu memoria mucho después de irse. Has topado con quien aprecia el silencio no como un hueco, sino como un lienzo. Te permite plasmar tu esencia. Escucha no para replicar, sino para presenciar. Eso es infrecuente. Pero aquí va la contradicción. Las almas calladas anhelan lazos, aunque temen ser malinterpretadas. Desean que las vean, sin ser el centro de atención. Quieren ser oídas, sin que las abrumen los gritos. Así que se replegan, no por indiferencia, sino por exceso de sensibilidad. No carecen de ideas ni sentimientos, solo prefieren vivirlos a fondo antes de revelarlos. Y cuando lo hacen, es casi un ritual, porque no solo oyes palabras, sino algo que han guardado en secreto durante mucho. Si eres de los que callan, recuerda esto. No debes generar estruendo para validar tu valor. No hace falta verbalizar para imponerte. No tienes que justificar tu reserva. Ella se justifica en cómo percibes, en cómo sientes, en cómo asimilas. El silencio no es un vacío. Es otro idioma, una forma más suave de afirmar: estoy presente, veo, comprendo. Y a veces eso transmite más que cualquier discurso. Porque al final, no se trata de cuánto hablas, sino de cuán hondo conectas, y quienes habitan en la quietud suelen lograr lazos más profundos. Solo lo hacen de un modo que el mundo ha olvidado reconocer. Pero hay algo aún más hondo tras este tipo de reserva, algo que se oculta bajo la fachada serena y el habla pausada. Es un relato que la psicología apenas empieza a desentrañar, porque detrás de cada persona tranquila suele haber un pasado ruidoso, no del exterior, del interior. El tipo de alboroto que nace de crecer en espacios donde se habla en exceso y se atiende poco.
donde las emociones no eran diálogos, sino estallidos. Así, los reservados aprendieron a resguardar su serenidad replegándose en su mundo interno, y una vez que el silencio se convierte en refugio, pasa a ser morada. Verás, muchos callados no nacieron así, se forjaron de esa guisa. Desde el punto de vista psicológico, es un mecanismo de defensa conocido como silencio adaptativo. Ocurre cuando tu sistema nervioso aprende que hablar menos te preserva, pero con el tiempo trasciende la mera salvaguarda. Se transforma en esencia. Por eso los tranquilos a menudo parecen enigmáticos o indescifrables. Han dedicado años a pulir su universo interior, así que el exterior rara vez accede por completo. No es cuestión de ocultamiento, es de límites, y esos límites no son barreras, son tamices. Solo quienes de verdad atienden no consigues entrar. Pero aquí viene lo que es a la vez precioso y triste. Las personas calladas sienten con intensidad, aunque lo muestren con reserva. Por eso, suelen pasar desapercibidas en medio del bullicio. Lo curioso es que son precisamente ellas las que captan tu sufrimiento solo con música mirarte. Detectan cuando tu sonrisa es fingida. Saben que tu risa esconde algo, porque su mundo se basa en la observación, no en la respuesta impulsiva. En psicología, existe un concepto llamado alta sensibilidad o HSP, persona altamente sensible. Estudios indican que alrededor del 20% de la población posee esta característica. Se define por una mayor percepción sensorial y una respuesta emocional amplificada. En términos más sencillos, perciben todo, cada variación en el tono, cada gesto sutil, cada alteración en el ambiente. Es como si su sistema nervioso no tuviera barreras para los música pormenores. Por eso hablan poco, ya que su mente procesa un volumen de información mucho mayor del que la mayoría imagina. Cada charla es un torrente de indicios, lo que se dice, lo que se calla, la forma en que se expresa y las razones detrás. Resulta agotador. Música. Así que el silencio se convierte en su forma de recargar. Pero no te equivoques, ser callado no implica ser pasivo. Muchos de los genios más influyentes del mundo fueron observadores silenciosos. Albert Einstein llegó a afirmar: la monotonía y la soledad de una vida tranquila estimulan la mente, música creativa. Y tiene razón. El silencio no es vacío, es un periodo de gestación, es el música espacio que las ideas necesitan para desarrollarse antes de ser articuladas. Cuando una persona callada finalmente música expone sus ideas, suele ser el resultado de horas, días o incluso años de meditación. Sus palabras no son espontáneas, están pulidas, por eso impactan de manera distinta. Hablan con escasez, pero cuando lo hacen parece que te entregan una verdad que han refinado en su interior durante mucho tiempo. Aún así, ese don conlleva soledad, porque en un entorno que avanza a toda velocidad, la quietud puede interpretarse como indiferencia. Música. La gente confunde el silencio con desconexión. Creen que callar equivale a ausentarse. Lo que ignoran es que las personas calladas son a menudo las más atentas en la sala. Su silencio no es lejanía, sino hondura. Música. No están distraídas, están inmersas, analizan los detalles que otros pasan por alto. Música. El flujo del habla, los intervalos en la conversación, la autenticidad del tono. Música. Para ellas, dialogar es un arte, no un impulso. Y eso las convierte en comunicadoras excepcionales. Música, aunque no de la forma habitual. Las personas calladas destacan en la comunicación no verbal. Sus ojos transmiten, su mera presencia lo hace. Pueden consolar a alguien sin pronunciar una sílaba, porque la empatía, en esencia, no requiere palabras sino estar ahí, y ellas lo ofrecen por completo. Suele notarse cuando una persona callada se preocupa por ti. Música. Se percibe en cómo recuerda anécdotas que contaste hace semanas, en cómo atiende, no para replicar, sino para comprender de verdad. Música. Y eso las hace inolvidables, pero el silencio también tiene su lado oscuro. Para algunos se transforma en un obstáculo. Empiezan a asociar la reserva con dominio, como si esquivar las palabras evitara la fragilidad. Música. Temen que al hablar se expongan en exceso, reabran cicatrices o generen confusiones. Música. Por ello, lo guardan todo hasta que el mutismo pesa más que cualquier voz. Música. Ese es el dilema del alma silenciosa. Anhelan ser comprendidas, pero no al descubierto. Buscan lazos, pero sin desorden. Desean ser escuchadas, pero no interrogadas, así que se ocultan a plena vista, presentes, pero invisibles. Música.
Desde el punto de vista psicológico, esta lucha entre mostrar y contener puede generar un conflicto interno. Música. Por eso, muchos individuos callados lidian con rumiaciones excesivas o inquietudes. No por debilidad, sino porque sus pensamientos intentan equilibrar una sensibilidad profunda con una compostura aparente. Sienten en exceso y expresan con mesura. Ese vacío entre lo experimentado y lo verbalizado puede convertirse en un dolor sordo. Música. Sin embargo, esa misma reserva puede ser su mejor maestra, porque en el silencio aprenden lo que los ruidosos rara vez captan, que no todo ha de verbalizarse para ser captado, que la presencia grita más que las frases, que la espera desvela más que cualquier arrebato. Cuando eres callado, aprecias las delicadezas de la existencia, el suspiro leve antes de rendirse, el brillo en la mirada al hablar de pasiones, el quiebre en la voz al fingir fortaleza. Música. Ves la vida no como una secuencia de sucesos, sino como una orquesta de sentimientos. Música. Esa visión te otorga sabiduría y vulnerabilidad, pero quizás sea el precio. Tal vez el silencio te concede perspicacia a cambio de sencillez, porque al percibir tanto, no puedes ignorarlo, y al comprender en demasía, no regresas a la ingenuidad. Aún así, esto las convierte en anclas estables en el mundo. Música. Aportan serenidad donde otros siembran revuelo, ofrecen reflexión donde predomina el impulso, proporcionan presencia que otros llenan de estrépito, y en estos tiempos donde todos compiten por alzar la voz, nos enseñan el valor de la quietud. Hay una seguridad en no tener que romper cada silencio, una fortaleza en no ganar todas las discusiones. Esa es la fuerza callada, la certeza muda, música, de que la verdad no requiere gritos. Así que, la próxima vez que tropieces con alguien que no habla en exceso, no pienses que no tiene qué decir. Quizás solo esté calibrando el instante. Tal vez te deje expresarte música porque de verdad le interesa lo que cuentas. O quizás observe cómo lo dices, ya que eso revela más de tu esencia que tus propias frases. Lo reconocerás al cruzarte con uno de ellos. Escuchan sin prejuicios. Te miran de forma que te sientes visible. Responden con palabras que actúan como reflejos. Música. Te recordarán que el silencio no es vacío, sino atención plena, y si tú eres de esa clase, si alguna vez has sentido que no encajas por no charlar tanto como el resto, música, por favor, comprende que el mundo te precisa. Tu mutismo equilibra su desorden, tu calma devuelve su equilibrio, tu introspección enriquece su percepción. Música. No hace falta que te transformes para integrarte, solo entiende tu silencio por lo que realmente es, tu forma peculiar de unirte. No más sonoro, no más veloz, sino más hondo. Pues, al final del día, el mundo no guarda memoria de quien más parloteó. Recuerda a quien más emociones despertó. Y los reservados lo logran sin esfuerzo, comunican con gestos, consuelan con su mera compañía, muestran empatía mediante la comprensión, y a veces, eso basta. Quizás el motivo verdadero de su escasa verborrea no sea timidez ni temor, sino un hallazgo profundo. Música. Las palabras aclaran ideas, pero el silencio desvela realidades, y la verdad no siempre ha de verbalizarse para percibirse. A las almas serenas que ven esto, música, seguid siendo vosotros mismos. No os apresuréis a colmar los vacíos. Dejad que el mundo se adapte a vuestro ritmo, porque el silencio no es la falta de vitalidad, es el sitio donde la vida respira. Música, entre las sílabas. Y quizá ahí resida la sabiduría más auténtica. En las pausas, en la inmovilidad, en esos instantes donde no se pronuncia nada, pero se capta lo esencial.